¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta que es su clase de historia para el grupo segundo A de Colegio de Occidente aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa. El día de hoy vamos a ver el tema de costumbres de origen virreinal. Y para este tema he escogido las subtemas de conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, cabildo y real audiencia. La conquista es cuando un pueblo llega y por medio de las armas o por medio de otras opciones, principalmente las armas, pero puede también ser por medio de las ideas o de las cuestiones espirituales, llega y logra conquistar a otro pueblo. En este caso fue por las armas, con el apoyo de muchos pueblos indígenas, se derrota a los aztecas y ya tienen su colonización. Luego tenemos la conquista y la colonización, lógicamente. La colonización es cuando, ya que se ganó esa guerra, se imponen las costumbres, la religión y el sistema económico de un país a otro o de un pueblo a otro. En este caso, los españoles imponen el catolicismo, imponen sus leyes de comercio y su superioridad como seres humanos. Les dicen: somos superiores a ustedes, tenemos más derechos, nosotros vamos a explotar estas tierras, y se les ve como súbditos, ¿no? A la mayoría de ellos. Entonces, colonizar a un país significa estar por encima de ese país y decidir por ese país. No tiene libertad el país, sino que el que está colonizándolo es el que gobierna ahí. Luego tenemos el virreinato. Dentro de la Nueva España se genera un gobierno local que da un sentido de identidad, pero ese gobierno local está completamente manejado por el país colonizador. En este caso el Virreinato de Nueva España, es el que manejamos aquí en México, estaba completamente dominado, ¿no? Era el rey de España el que ponía el virrey, y todo esto estaba controlado desde allá. Así se mantenían un control en estos territorios que tenían ellos, y se podía extraer más riquezas y más dinero desde estos lugares, pues eran sus colonias. Después de eso, del virreinato o antes del virreinato, ya habían existido algunas organizaciones con algunos ciertos pueblos. Tenían ciertos privilegios y otros no tenían privilegios. Por ejemplo, había algunas partes en las que se les otorgaba un pueblo a un español importante para que los cuidara, pero también para que explotara las riquezas de ese pueblo. Entonces pasaban a ser sus protegidos, o más bien en algunas ocasiones hasta sus esclavos, ¿no? En las otras ocasiones, esos pueblos mantenían sus tradiciones, mantenían sus propios gobiernos, pero tenían que tributar. Y en otras ocasiones, como estamos hablando del pueblo de indios, ellos guardaban sus propias costumbres, pero se mantenía un control político de los indios, pero tenían que tributar. Y también había evangelización, es decir, había una iglesia, había una escuela que enseñaba a los niños lo que era la cultura española. Luego tenemos el cabildo, que el cabildo viene a ser lo que es ahora los ayuntamientos. Era una forma de gobierno en la que un grupo de personas tenían el control sobre las leyes y sobre los recursos económicos de ese territorio, ¿no? El cabildo entonces era un edificio donde estaba un grupo de personas que representaban a ese cabildo y que tenían el poder en esa ciudad importante. Luego tenemos a la Real Audiencia. La Real Audiencia era antes de que existieran los virreyes, y después siguió existiendo, perdón por la llamada. La Real Audiencia era un grupo de 3 personas que tenían el poder de controlar todo en Nueva España. Ellos podían tener, las audiencias podían ser varias. Por ejemplo, hubo una en Guadalajara, hubo una en el norte, hubo otra en el centro. La Real Audiencia eran estos 3 señores que se llamaban los oidores, que eran personas muy allegadas al virrey y que tenían el poder de manejar económica, política y culturalmente a los territorios. Ya después se maneja el virreino para poder tener una especie de rey acá, pero de todas maneras, para controlar esas audiencias seguían manteniendo, para controlar el poder de esos virreyes seguían manteniéndose las audiencias. Entonces la Real Audiencia era el sistema máximo de poder del gobierno español dentro de América. Entonces tenemos esos tipos de gobierno, los quise manejar así nada más por encimita y generalmente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Espero que estén bien de salud, cuídense mucho, bye bye.